aquí estamos en el 7º episodio de esta primera temporada de Majestio Te Habla. Y como habrás podido escuchar, ya desde el episodio anterior tenemos una musiquilla al inicio muy maja que además a mí me retrotrae, iba a decir a la infancia, pero no diría sino como a algunos de mis mayores placeres y disfrutes, a un territorio cómodo. Me gusta mucho tener eso de inicio. Algunos sabrá o alguna sabrá ya a qué me refiero y lo identificará muy rápidamente, otros no tendrán ni idea. Podría decirlo yo, pero prefiero que la caja de comentarios de este asunto sea en YouTube, en Spotify o en ebooks. No sé si en Apple hay forma de comentar los audios. Tenéis ahí el hueco para decirlo y así ya genero un poco esta fuerza de la interacción que siempre está necesaria. Y como no puede ser de otra manera, tengo aquí a Eden conmigo para comentar los asuntos del día y de la semana. Hola, sí, aquí estamos para comentar lo que haya que comentar. Además tengo cositas interesantes porque no es actualidad a futuro, es actualidad a pasado, pero también me lo engancho bien, ¿eh? Esto va bien llevado, porque hace un par de semanitas estuve en un evento fantástico que organiza el Círculo de Granada de Magia, en la Castaña Mágica, que estuvimos por ahí haciendo conferencia, una galita, con Joaquín Matas y con Luis Manuel, que son dos magos a los que admiro muchísimo, dirigido por Mago Miguel. Nos lo pasamos genialísimo y la verdad que tuve una sobredosis de placer mágico. Además, por supuesto, ya sabéis que está a punto de empezar ya en estas semanas el Hocus Pocus en Granada, que es un festival imperdible, imprescindible y fantástico que tenéis que echar un vistazo. Y además, yo, algunos o algunas lo sabréis, nosotros tenemos una casa en Asturias, es donde paso mucho tiempo recluido, y por suerte, justo la semana siguiente a la Castaña Mágica, nos tocó la merienda de locos en Oviedo, que organiza la SOM, la Sociedad Oviedo Mágico, que es una actividad, esta me parece que es la edición número 13, que ya se dice pronto, 13 años ya son un montón, y es un día que se pasan los magos de Oviedo con un mago en concreto, con un par o tres, depende de cómo funcione la actividad un año u otro, se hace una merienda, hacen un par de conferencias, ya te digo, esto empieza a 10:30 de la mañana, tiene dos conferencias, comida, una merienda y un show a última hora, y esta vez fue con Luis Olmedo, así que tuve la suerte de poder pasar el día con él, que hacía tiempo que no echábamos ratito juntos así con calma, y para mí fue una alegría. Y por supuesto aprovecho para recordaros que esto de la merienda de locos se hace todos los años en Oviedo y que se puede apuntar gente de toda España para pasar el día con ellos, que encima es una gente encantadora. El año siguiente, cuando se acerque y tengan quién es, me voy a encargar yo por aquí también de anunciarlo. Y por supuesto también estuvo Sara Rodríguez, que me apetecía muchísimo también verla, y ahora me quedé con ganas de pasar más tiempo con ellos y de volver a las reuniones de la SOM. Así que todo bien. Por nuestra parte, estamos Eden y yo aquí preparando un poco, que ya se nos acerca la campaña navideña y el Black Friday, que no es cosa menor. Por suerte, esto siempre viene con mucha planificación y esta etapa final del año que nos viene por delante siempre es divertidísima. También, por suerte, tenemos algunas novedades guardadas en la recámara, empezando por lo que saqué esta semana, o lo que sacamos esta semana, que es un juego al que le tengo muchísimo cariño, que había publicado ya en el libro Antes de la Trampa y que es el cierre de todos mis espectáculos. O sea, lo hago muchísimo, le tengo una pasión, una devoción absoluta por el gato de Rodinger. Se llama, aunque no hago mención al gato de Rodinger en la presentación, sí que está en el trasfondo del efecto, y un día debería hablar un poco más a fondo del proceso creativo y de cómo es el sistema que utilizo a veces para probar premisas. Ya lo dije en algún vídeo de YouTube, pero igual merece la pena darle vueltas y hablarlo con alguna gente que tenga cosas similares. En cualquier caso, ya está en la tienda, porque mucha gente me decía que claro, que en el libro está, pero que juntar el material no siempre es tan sencillo. No hay nada muy loco. Pero como claro, yo tengo una tienda de magia, me cuesta mucho menos para mí juntar pues barajas de forzaje duplicados, dobles caras, pegamento y todas esas cosas para lanzarse a hacer el efecto. Así que preparamos un set con unas instrucciones de 40 minutazos en vídeo, con todos los detalles, toda la estructura psicológica, la distribución en fases de la información, todo lo que para mí hace que ese juego sea un placer interno, además de porque creo que funciona muy bien en público, junto con todo el material necesario para hacerlo, además en nuestras nuevas cajas, así que vamos, me parece que eso es un primor, estoy muy contento de poder compartirlo, y después de haberlo hecho tantos años, me apetece mucho también darle otro empujón y empezar a verlo en manos de otras personas y entender cómo va a ir variando tanto a nivel de presentación como a nivel de método. Para mí es siempre lo prometo, es una cosa muy ilusionante ver cuando los juegos toman otros derroteros ya en manos de otras personas.
Y también, hablando como siempre de esos otros productos que hay en la tienda o en cualquier tienda de magia que siempre nos pasan de largo porque el packaging no es el más llamativo o por lo que sea, hoy vengo a recomendarte el Lethal Tender, que es una de estas cosas de monedas que se venden en muchas marcas. Nosotros tenemos a veces la versión de Tango y otra económica de Difata, pero es fantástico. Es una transposición de una moneda china y una moneda de plata que se puede hacer tanto en una carterita como en las manos de un espectador o del mago, que es ultra visual, o sea, es como un chasquidito de la carta. Tú tienes, para que nos hagamos una idea, enseñas una moneda de plata y una moneda china, se coloca en manos del espectador y siguiendo la tradición habitual del plata-cobre, se saca la moneda de plata del puño del espectador, se deja en su dorso y dándole un chasquedito con la carta encima, la moneda se transpone y se convierte en la otra. Lo bueno es que al final eso todo queda limpio y eso es una verdadera maravilla. Siempre me da pena que pase desapercibido. Una vez hicimos un vídeo en Instagram de este juego y se vendieron muchísimos y en la tienda, en el mostrador, es de las cosas que más se venden, tanto para el que empieza como para el que lleva muchísimo. Se llama Lethal Tender, Lethal, de Lethal como arma letal, y Tender, Tender. Ahí es la nomenclatura. Y lo tienes ahí y vamos a ponerle ahí, como hago siempre esto, con un cuponcito para un descuento si pones Tender. Tender como Tender is the Night, como suaves la noche, como Tender, todo en minúsculas. Tienes ahí un porcentaje, un 10 o un 15%, lo que me salga ahí a número redondo para que te empuje un poco a meter ese jueguito en el repertorio, que además, por supuesto, tiene instrucciones de la casa, de las nuestras, que también eso siempre le aporta a este tipo de historias. En otra serie de cosas tengo aquí a Eden conmigo para que podamos tratar un tema que a mí me parece que es muy interesante y teniendo en cuenta que ahora estamos en Asturias, que nosotros trabajamos entre Madrid y Asturias, en cada uno de los espacios tenemos una forma un poco diferente de trabajo, hay algo que a mí me resulta muy interesante, que es el tener un espacio propio para trabajar, para utilizarlo a efectos creativos. Quiero decir, yo por ejemplo tengo un tallerín donde produzco las cosas, pero el trabajo de magia lo hago siempre en un espacio muy concreto, en una mesa o en un sofá más particular, y tengo como una disposición que me parece a mí importante, y Eden tiene también un poco lo suyo y su universo particular a la hora de crear, y sobre todo de eso que vamos a hablar hoy, del tener un espacio de ensayo, de creación o todo ese tipo de cosas de diferentes perspectivas artísticas. Sí, es un tema súper interesante. Antes quería decir que es verdad que deberías hacer un capítulo solo sobre cómo fue el proceso creativo del gato de Schrödinger, porque yo en ese estuve como muy presente todo el rato. Lo O puedo, sea, puedo sí. contarlo un poco una cosa porque es muy graciosa, porque yo una de las cosas que hago, y esto lo digo en el libro, en el de Antes de la trampa, es que cuando una charla me gusta mucho, tengo una idea. Yo tengo una cosa que, ya lo dije más veces, esto me repito, pero puede ser interesante. Yo tengo unas cosas que son juegos de stock, que son juegos que sé que más o menos funcionan con cualquier tipo de presentación o con cualquier historia, y entonces lo que hago es medio adaptar las premisas que quiero, amasarlas un poco para que quepan en el molde del juego y así ir probándolas. Y yo siempre lo cuento esto porque es muy gracioso, porque demuestra un poco cómo va este asunto. La primera vez que hice esta historia fue hace muchísimos años, que hacíamos magia en un sitio que se llamaba La Flauta Mágica. Y hacíamos unas galitas y unas historias. Y yo tenía ya más o menos como la idea de la información y eso, pero el método no tenía método ni tenía casi nada claro y tenía un efecto muy regulero. Y la charla, o sea, el patrón de la idea, ¿no? La charla no, ya sea más, la idea base ya estaba ahí. Entonces lo hice ahí y siempre me acuerdo que estaba Miguel Ajo entre el público y al final me dijo, como es Miguel Ajo, que es una de las personas más encantadoras y fantásticas y con criterio mágico y amable, me dijo, oye, la charla esa es muy interesante, pero creo que el juego igual debería mejorar. Y claro, es que era uno de esos juegos de stock malísimos que meto, que son para pillar el pulso. Que a veces es Ya. verdad que hay que afrontar con esas cosas, ¿no? El saber que hay partes que hay que probar y otras que pueden estar sometidas al fallo porque tocan como una parte necesaria del proceso. Claro, fue un caso de estos que tú partiste de lo que querías contar y luego ya veríamos cómo eso o sea, se traducía mágicamente, ¿no? Claro, casi ¿A qué siempre lo hago así. efecto? Sí, Ya, sí, sí, lo haces mucho, sí. Eden lo sabe más, casi siempre lo hago así. Yo tengo ahora la cosa esta del candado, que ya la estoy cerrando. Prácticamente siempre tengo esa evolución. Muy pocas veces empiezo con el juego, alguna vez, porque tengo una idea metodológica o algo así que me gusta. Pero normalmente tengo como qué es lo que quiero decir y luego hay que entender qué es lo que quiero decir mágicamente con eso que me dice que mágicamente hay algo que decir. Es Sí.
vuelta. Y ahora ya Yo con aquí eso... recuerdo mucho, solo para terminar el tema, cuando se pulió del todo, cuando diste con la frase perfecta de la información colapsa. Claro, es que muchas Es veces que en esto... recuerdo justo ese momento, te lo juro. Es que muchas veces en esto las ideas, cuando... Esto es como cuando montas un mueble, que parece que ya empieza a tener forma, pero todo se tambalea, y al final, como empiezas a entender cuál es el último tornillo que hay que apretar, ¿no? Hay un último tornillo, que quieras o no, que es el que hace que la estructura se sostenga. A veces no lo ves y a veces es muy difuso, pero en el momento en el que esa historia hace medio clic, yo creo que uno lo entiende. Y en algunos juegos yo me doy cuenta de que yo sé que más o menos todo tira razonablemente bien, pero todavía no encontré. Muchas veces es o una frase, o un detalle mágico, o un girito estructural, que es la clave que le da la enjundia propia, que ya sé que luego solamente es pues dar cera y pulir cera, ¿no? Pero todavía hay que encontrarle, ver cima, ¿no? Que no siempre se ve tan fácil. Pero bueno, Podemos pasar al tema. podemos pasar al tema, aunque ese todavía me da cosa haberlo hablado un poco porque digo, ese está guapo para dedicarle un día entero, así que probablemente esto Bueno, signifique que un día entero vuelvas a oír un poco esta parte y luego ya profundicemos sobre otra cosa. Pero bueno, también parte del podcast este es que que los temas fluya. surjan así, fluyan y encima que nos den para otros podcasts siguientes. Por cierto, también lo digo siempre, si tienes temas para podcast que nos quieras comentar, ya Claro. tengo varios ahí en listas que me decís, siempre son súper de agradecer. Y bueno, eso, hablamos de los espacios de trabajo, porque Eden, una de las cosas fundamentales que tenemos nosotros en casa, y esto hay casas que los tendrán más y otras que los tendrán menos, es que yo me dedico a la magia y a la fabricación, y Eden se dedica a la fabricación y a la ilustración y a la pintura, que son dos ramas que tienden al desorden y al uso espacial intensivo. También creo que que va relacionado directamente con la propia actividad. Quiero decir que a la hora, por ejemplo, de la ilustración, los procesos creativos de la ilustración gráfica requieren cortar, pegar, manchar, sacar mil cosas encima de la mesa. Siempre es importante eso, ¿no? Y nosotros también, cada uno tiene el espacio, y hay que también tener en cuenta que cuando hablemos esto, vamos a contar con gente que se dedique, claro, nosotros tenemos la suerte de poder dedicarnos profesionalmente a ello, y entonces hay un espacio que tú sabes que puedes utilizar para ello como metros de trabajo, pero mucha gente tiene que compatibilizar los espacios limitados de la vida doméstica para esto, así que vamos a intentar también Claro, adaptar. en nuestro caso es toda la casa. Claro, en nuestro caso está todo es extensivo, pero vamos a también a plantear un poco la importancia de los espacios y yo también, que hago varias cosas, que hacemos, Eden y yo, también el que haya espacios modulares, ¿no? Que se puedan adaptar o no. Lo primero que es, yo creo que en esto, que quería que hablaras un poco, es la sensación de la importancia de destinar un espacio concreto a trabajar. Sí, sí. De hecho, mira, me estaba acordando que ayer hablábamos que a mí me encantan las cocinas que como que llaman a que a que estés ahí, ¿no? Porque yo de pequeña tengo todo el recuerdo de hacer los deberes del cole o dibujar incluso y tal en la mesa de la cocina, muy agradablemente. Y es un espacio que a priori no parece tal, pero mi cerebro lo relaciona instantáneamente con trabajar. Yo soy también de los que estudió la carrera en la cocina. Eso, hay gente, mi madre también. Mi madre lo dice siempre que ella estudió la carrera en la cocina. Pero es importante también para mí eso de tener un espacio en Sí, el que sí. tú puedas... Es que no eso es bueno, ¿no? El que Claro, digas la un espacio cocina. que puede ser una mesa, Sí, sí, realmente. y puede ser la mesa de la cocina, pero en el que tú de alguna forma generes la estructura mental Eso de que es. ahí trabajas. Eso es lo que dice Murakami, el escritor japonés. Dice que él es muy rutinario con eso y de qué hablo cuando hablo de escribir, comenta el tema de la importancia del espacio mega estructurado que estructura o sea, que es como llego a ese espacio y se me estructuran las ideas en base a ese espacio, ¿no? Claro, es muy importante. Yo lo noto mucho por la pérdida de la difusión, ¿no? Como yo tengo como cosas alrededor, ¿no? La consola, las cosas de jugar, Libros. los cómics, los libros, las revistas, todas esas cosas que cojo. Necesito un espacio. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, y Eden también tiene la suerte, de que somos poco scrolleadores de internet. No somos de los que nos perdemos con el móvil. Pero aún así es importante encontrar un espacio en el que uno defina que ahí puede trabajar de forma creativa, ¿no? Sí. Que se aísle del mundo. Y como decimos, no tiene por qué ser algo separado de la cotidianidad. Uno puede decir, oye, yo tengo una casa con 3 hijos y conseguir un metro cuadrado es una pelea, pero yo sé que a las 12 de la noche, cuando se Ajá. duermen,
y recogí la mesa del comedor, yo me acostumbro a utilizar el hueco de aquí porque me gusta que tengo el flexo de esta manera, Sí, sí, pongo el tapete y ahí es mi momento privado, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, tú para dibujar tienes una mesa con la que estás muy cómoda. Sí, porque tienes además eso, todo puesto de una manera, aunque el cajón lo abras y sea un mega desastre, porque yo soy del Team Bacon, que tenía el... que os podéis buscar fotos en Google de cómo era el taller de Francis Bacon. Y yo soy muy Team Bacon del caos total, porque también creo que esto, que es un tema súper interesante del que podríamos hablar en este sentido, que es que se relacionan los espacios que construimos para crear o en los que nos sentimos, ya más allá de la importancia de tenerlo, que por supuesto, una vez lo tienes, creo que ese espacio es como lo de los perros y los amos, ¿no? Que se mimetizan con tu mente. Entonces, yo sé que mi mente en muchos aspectos es caótica, dentro hay un caos que para mí es cosmos, o sea, puedo organizarlo y saber dónde está algo, aunque para otra persona sería imposible, pero eso, que cómo los espacios reflejan un poco las ideas luego. Sí, hay una cosa, por ejemplo, para mí es importante que es la no intromisión de otras ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, intento siempre que tenga para trabajar de forma creativa, no tener el ordenador cerca. Porque Claro, tiendo, aunque hay mucha gente que lo hace muy bien, ¿no? Que dicen, bueno, yo me pongo vídeos de YouTube mientras sí, o trabajo una en esto, serie, o lo que sea. Yo, por ejemplo, Eden, por ejemplo, se pone series. yo a veces sí. Yo no soy capaz. Entonces yo, por ejemplo, tengo como un futoncito con una mesita baja donde me siento y me pongo ahí el tapetín y los libros que esté leyendo y ya está. Y como mucho puedo tener una música de fondo. Yo tengo muchas músicas instrumentales de fondo. Eso sí que me ayuda Mm. mucho porque me ayuda a establecer una cierta forma de ritmo de trabajo. Pero claro, en esto uno puede tener como dos líneas, ¿no? Es tener un espacio, la suerte de los que tenemos, un espacio habilitado para ensayar. Un día hablaremos también de esa importancia de tener ensayo constante, ¿no? Que el ensayo sea siempre en el mismo espacio para acostumbrarnos a la disciplina, que es algo muy parecido a cuando alguien va a un gimnasio, ¿no? Ujú. El hecho de que, hombre, al final, quiero decir, lo importante es la disciplina. Si al final ensayas cada día en un sitio distinto, pero todos los días Hombre, ensayas y claro, le pones intención al asunto, está perfecto. eso Toni Morrison decía que los espacios, que podría no ser físico ese espacio en el que tú eres capaz de irte del mundo. Sí, claro, bueno, Toni Morrison, para quien no la conozca, es iba a decir premio Nobel, me parece Creo que que sí, sí. que uno de los últimos premios Nobel de literatura. Una escritora fantástica. Pero sobre todo es esta cosa de encontrar también la importancia y la calma del ensayo, ¿no? Yo una de las cosas que, por ejemplo, hay gente a la que le recomiendo, porque mucha gente me dice, oye, no tengo ningún tipo de espacio. Y trabajé en esas ideas de ver cómo podía aportar un poco a gente que no tenía la suerte que tengo yo de poder tener una mesa en la que tengo siempre el tapete y todo el asunto. Y hay algunas cosas que están chulas. Hay algunos maletines rígidos de estos como de médico y algunos los encuentras como en el rastro o también nosotros en las tiendas de magia los tenemos. Y uno puede tener ahí como una especie de maletín modular de ensayo, que a mí es una idea que me gustó un montón, que es, puedes tener dentro cosas que a mí, por ejemplo, se me hace muy necesario para el ensayo del trabajo creativo, una serie de cosas. Pueden no ser las mismas que las tuyas. Pero para mí, por ejemplo, el tapete es muy importante, porque me pone en el mood de trabajar. Por algún motivo, tener el tapete a mí me ayuda un montón. Tener un par de barajas o monedas o lo que esté utilizando me ayuda muchísimo. Y también un tríptico de espejo. No significa que esté usando el tríptico para ensayar, pero me genera un poco ese efecto iglesia. Esa forma de lo que decía Eden, que Toni Morrison habla de un espacio mental, Sí, a mí eso me coloca en eso. Porque yo creo que si después de habérmelo puesto me lo quitas, yo puedo seguir. Pero el hecho de ponerlo me está diciendo que como ritual. claro, que ese uso del tiempo ya va a estar destinado a eso. Y por supuesto, no sé si lo dije, una libreta y un boli son súper importantes. Y una de esas cosas que recomendaba, que me parece que es interesante, es tener un maletín para no tener las cosas como separadas en cajones, en el que nosotros tengamos como nuestras cosas fundamentales del trabajo creativo. Que yo puedo decir, mira, yo tengo esta bichita aquí cerrada y cuando lo abro tengo un espejín pequeño que va... No tiene por qué ser un tríptico o ni siquiera tienes por qué tener un espejo, ¿no? Puede ser un espejo simplemente y un atrilito. Tengo un tapetillo enrollable, la libreta, el boli, las barajas y todo esto. Y entonces en un minutín yo me despliego la mise en place en la mesa, me lo coloco ahí y ya estoy trabajando. Yo eso, por ejemplo, te lo veo mucho a ti, ¿no? Que tú Sí, tienes la cartuchera esa de cuero con las libretas y te pones el iPad para escuchar algo y sí. al final, estés donde estés, estemos en casa, en Madrid o aquí o en cualquier sitio, si no tienes la mesa, te despliegas el petate y en un minuto cualquier espacio se parece a ese espacio. Es verdad que como soy mucho más de dibujar que de pintar, tengo esa facilidad, ¿no? Que es muy fácil llevar el blog que estés usando
pequeñito, incluso las acuarelas, ya lo sabes, y los muevo totalmente, o sea, hay cosas que tengo en Asturias y cosas que tengo en Madrid fijas, pero hay una serie de cosas que van y vienen todo el rato porque es exactamente eso. Y dentro de las casas, pues, exacto, puedes, como lo de Cooper, de echarse en varios sitios, ¿no? Que le parecen agradables. Puedo desmontar el petate en la cocina o en la habitación de arriba o en el salón, ¿no? Claro, yo por ejemplo, mira, eso es un buen ejemplo también para a nivel mágico, puramente mágico. Yo, estas son esas interioridades, ¿no? De aquí a un año y medio me gustaría tener más o menos un curso de manipulación de bolas en los Secret Files. No es que empiece ahora con bolas, las llevo manejando mucho tiempo, pero nunca les di una labor creativa. Yo sé que hay un espacio aquí en casa, que tengo un espejo que está encima de la tele, que a mí me sienta muy bien, porque hay una mesita al lado y entonces tengo los dos sets de bolas de manipulación que tengo, que son unos buenos de estos, creo que son de Bond Lee, estoy mirándolos por ahí, una caja negra, unos fantásticos y unas muy malas, pero tengo varias bolas de manipulación para ensayar y las tengo aquí, esas no se van a otro lado. A veces me las llevo en el bolsillo porque estoy ensayando y me desplazo. Pero yo sé, por ejemplo, que si estoy en un rato tonto aquí y me apetece ensayar o trabajar en ese tipo de cosa, en este espacio, con este espejo, con esa disposición espacial alrededor, para mí es absolutamente perfecto. Y es un espacio que, tanto a nivel, no solo a nivel creativo, a nivel creador, porque ahora aquí no estamos hablando de tener nuevas ideas, sino de trabajar, de hacer lo que hacemos, en La su verdad es caso que de lo tenemos ilustrar. un poco así dividido, sí, porque yo justo estaba pensando en muchos libros gigantes que cuando estoy en procesos creativos en Madrid los tengo que tener sí o sí al lado. Ciertos libros que no voy a acarrear, por ejemplo, a Asturias, ¿no? Y que aquí entonces haces otra cosa. Es como lo tienes dividido mentalmente también. Claro, yo por ejemplo también si a lo mejor quiero trabajar en cosas de cartas, yo tengo algunos disparadores, que son, es verdad, porque ponerse en la actitud de hacer, o sea, porque ya aquí estamos eso, dividiendo un poco el espacio de medio ensayo creador, no el ensayo puro y duro, eso lo podemos tratar otro día porque se aplican muchas de estas cosas, pero a veces también nos sentamos en la mesa con la necesidad de trabajar sobre algo, no solo de ensayarlo puramente, ¿no? Claro. Esto lo decía mucho Jim Burger en el otro sentido. Jim Burger decía que nos sentamos muchas veces a la mesa de trabajo sin tener un objetivo claro, que eso es muy habitual y que es más importante decir, oye, yo me voy a sentar a la mesa con un planning. Yo muchas veces lo hago sin planning o tengo una Claro. medio idea Hombre, es que es que difícil. que me lleva rondando 5 días por la cabeza y necesito un momento de sentarme a reflexionarla seriamente, porque si no al final acabo solo dando vueltas en círculo alrededor de la idea. Y en ese sentido, por ejemplo, la idea que te doy del maletín es importante, porque para mí, a nivel creativo, una cosa clave es tener alrededor las cosas que te ayudan a trabajar con ellas. No tener que levantarte y correr a por las monedas que están en otra habitación, en otro cajón, que no sabes dónde van a estar, que te cuesta encontrar una carta de doble cara para esa cosa que tienes, que no Sí. encuentras el pegamento aquí y entonces la idea no va a salir tan fácil porque tu cerebro la va a descartar rápidamente porque no quieres afrontar el esfuerzo de buscarla, que eso es totalmente lógico, ¿eh? No quiero hacer a nadie de Claro, menos por eso no hacer pasa. eso. No tengo un maletín, pero yo tengo un mueblito de estos de barajas, de estos que venden Difata, que son para guardar 24 barajas, y luego aquí en Asturias tengo otro que me hago yo, que tiene unas cuantas barajas normales, algunas abiertas y otras sin abrir, y a su vez tengo una baraja de cara blanca, una de dorso blanco, una de doble cara, tengo Ototap, y básicamente con eso y un poco de pegamento de barra y unas tijeras y un cortador de esquinas que siempre anda por ahí, para lo de cartas más o menos tengo todo. Al lado tengo un monederín en el que tengo unas cuantas monedas que fui ahí agolpando de toda la vida, un hopping half, cascarilla y todo esto, y con esa parte estoy, que hombre, que no lo puedes tener todo, quiero decir, si un día se me ocurre hacer algo de cuerda y imanes, pues no lo voy a tener ahí, pero para un trabajo más o menos normal en mi día a día, tengo al alcance de la mano las que son las herramientas que más utilizo. En tu caso, en el Sí, caso de sí. Eden, ella tiene los rotuladores que utiliza siempre, Los los Rotrins, lápices y sí, estas los cosas lápices, sí. a mano y varias libretas. Ciertos pinceles y ciertas tintas, siempre, siempre, siempre. De hecho, el juego ese de pinceles que tengo, que es viene en una cartucherita de cuero, claro, ese es muy cómodo para estas Eso es muy cosas. importante y tener ese espacio más o menos definido. Y además también tiene una cosa de esto que funciona, yo creo que es como acto reflejo, ¿no? Que tú te acostumbras a tenerlo, te acostumbras a asociar la sensación positiva de estar trabajando a ello y eso lo encuentras. Luego, claro, hay una cosa que también vamos a hablar a nivel del espacio, porque yo algunas veces cuando me lo planteo, a una cosa que le pido a los espacios es aislamiento. O sea, es Claro. que no haya... Pero aislamiento a veces es un estado mental, porque Bueno, claro... pero mira, me encanta que hayas dicho eso.
Porque ¿sabes qué otro escritor habla muchísimo de esto y y tiene como la teoría de la puerta cerrada? Que es justo lo del aislamiento, es Stephen King. De hecho, casi parece que El Resplandor fuese exactamente el tipo de escritor el que quiere reflejar, ¿sabes? Es porque él es lo mismo, él considera esencial para el trabajo creativo que tú te puedas encerrar en una habitación. A mí me parece muy importante, la verdad. Yo tengo que decir que soy una persona de natural muy solitaria, eso es muy importante, y que lo agradezco. No solamente para trabajar, yo puedo a veces leer en el mayor caos y yo tengo una gran capacidad de Sí, aislamiento entre gente, pero también el ruido social claro. me satura mucho y me merma mucho la capacidad creativa, ¿eh? Y la de análisis. Necesito procesar la información lentamente. Mucha gente no tiene esa posibilidad. Claro, nosotros hablamos en el espacio ideal de trabajo, sería que te encontraras, o si te viene bien, es que igual no te viene bien. Quiero decir, cada uno es un mundo. Aquí estamos poniendo un poco nuestro ejemplo, ¿no? Un rincón seguro en casa, más o menos propio y apañado, en el que uno pueda trabajar consistentemente. Eso ya, fuera de que lo diga como un poco a nivel personal, parece que por lo que estuvimos mirando Eden y yo un poco, tiende a ser algo bastante común en Es los que de verdad trabajos. yo creo que es necesario por una razón, así a nivel creativo, es una razón muy sencilla. No puedes no tener un lugar en el que, voy a decirlo con un término así muy punk, vomitar a esas paredes tus procesos. Es que creo que justo lo que necesita el creador es eso, es un espacio en el que puede impregnar con las ideas, dejándolas salir ahí. Me parece una cosa interesantísima de todo esto, que otra vez de alguna manera los límites, muy límites de una habitación, o sea, cuatro paredes, sean capaces de formar el único lugar como con la libertad más absoluta, ¿no? Sí, para mí además es una cosa muy importante porque hay una cosa que es el ruido vital que está fuera, ¿no? Y el espacio tanto de ensayo como, ya no digo creativo, es que aquí estamos hablando de creativo como si esto fuera un acto de creación, pero Eden y yo, que Eden ilustra muchas cosas que son por Bueno, trabajo, sí, claro, que quiero igual no decir que estás, puedes estar pintando manos para un libro, que no claro, estamos claro, hablando de que claro, estés buscando la gran idea, ideando las manos, no claro. estás haciéndolo directamente, Y claro. yo puedo estar, que es una cosa que estoy haciendo ahora, pues entendiendo los ases de Hofzinser, los McDonald's, para entender bien las distintas fases y entender la estructura. No, no estamos hablando de eso, sino simplemente del trabajo que lleva este tipo de cosa nuestra, que es un poco de personal, también a su vez un poco mecánica, un poco de ensayo, un poco de depuración, un poco de entrenamiento, tiene toda esa mezcla de aspectos. Y yo creo que una de las claves que para mí yo lo veo muy habitual, que mucha gente que me dice es que a mí me cuesta mucho, es porque es muy difícil encontrar esa sensación de que se puede quedar el mundo fuera, sea espacialmente porque uno se pueda encerrar en algo, temporalmente porque no dejes que te influencien las cosas de la vida en ese momento y creando esa burbuja mental alrededor, ¿no? Hay gente que, claro, que quizá ahora yo ya te digo, como no lo vivo mucho me cuesta, pero con esa necesidad de estímulos, el que tiene el móvil al lado y está mirando cosas alrededor todo el tiempo, ¿no? Y entonces se está perdiendo ese momento tan importante que es el de la conversación privada con uno mismo, que es en parte lo que Eden y yo creo que planteamos mucho en el uso de los espacios. Ya te digo, el espacio puede ser una mesa en una cafetería, ¿eh? Con los Claro, auriculares, si uno claro, se claro. acostumbra a eso. Hay mucha gente muchos escritores escriben en cafeterías y de esa misma forma funciona. El espacio, la palabra espacio es una palabra tan compleja e inabarcable que no cabe. Como Sí, decíamos, un sí. espacio puede ser físico, puede ser mental, puede ser temporal, porque un espacio puede ser un lapso de horas. Uno puede decir, yo es que cuando la gente en casa se duerme, yo tengo media hora y no me importa dónde me ponga, que es cuando los biorritmos me vienen bien y yo puedo estar paseando por la calle, sacando al perro donde leches esté, que yo estoy activo, porque mi cerebro ya se acostumbró a que esa hora en mi vida se dispone para mí independientemente de dónde esté. Derren Brown decía que él siempre trabajaba en cafeterías, que le gusta mucho el café en la gira, lo dice en su libro Notes from a Fellow Traveler, pero siempre está esas definiciones del espacio y del tiempo, que son muy importantes porque un poco lo que venimos aquí a hablar de esto, ¿no? Es un poco a decir que el que nos dice siempre es que yo no tengo tiempo para ensayar, no tengo tiempo para todo esto, no es una cosa como
que lo que pasa es que, a ver si me puedo definir, porque estoy diciendo tartamudeando prácticamente. Lo que quiero decir en el fondo es que me emociono al decir esto, o sea, no me emociono de que me ponga a llorar, sino que me enervo. Es que se está perdiendo una posibilidad maravillosa, una de las cosas que más feliz nos pueden hacer, que es el dedicar el espacio, el tiempo de nuestra vida a la inutilidad de nuestra propia expresión y creándonos un entorno prácticamente sagrado que se dedica exclusivamente a nosotros mismos. El espacio Sí, ese está dedicado en exclusiva a es, nosotros, un templo que nos erigimos a nuestra propia existencia. Por eso es me parece tan inútil para importante. cualquier cosa que no sea sí mismo. Eso es la clave de todo esto. Bueno, en cualquier caso, que yo creo que con esto estamos, porque estamos ya, acabamos de pasar la media hora, me parece que es un tema interesantísimo. Estaría genial que nos comentaras después de todo esto si tienes algún espacio especial para ensayar, si no lo tienes, si no ensayas nunca, si te gusta crear, si lo haces en el metro, en el bus o cuando haces cualquier otro tipo de cosa. Y por supuesto, no olvides que tenemos esos Secret Files, la plataforma online en la que explico muchísima magia. Hoy hubo un juego esta semana de las cerillas de Simón, una cosa matemática genial. Y volvemos también con el hilo invisible ahora, que hay que seguir. Que tenemos el gato de Rodinger, que ya te digo que es un juegazo, que está en la tienda, que viene con el billete dorado, que eso que ya dije en los podcasts anteriores, que lo echas un vistazo ahí en la web del producto, que es una sorpresita fantástica que tenemos. Y que te prepares porque vienen también las ofertas del Black Friday y luego también hay que ir echando la carta a los Reyes. Así que, Eden, Un placer volver a charlar contigo sobre temas mágicos y creativos. y nos vemos la semana que viene.